Gracias por dejarnos entrar en su hogar con este programa Para Dónde Vamos. Hoy tenemos un tema, la vergüenza y la culpa. Este sentimiento que a todos de una u otra manera siempre nos está persiguiendo, porque nosotros nos imponemos cargas que no nos corresponden llevar. Tenemos aquí a nuestros invitados que nos van a compartir su testimonio y que yo sé que va a enriquecer muchísimo este programa. Así que vamos a ir a un corte comercial y regresamos. No se nos vaya. Qué alegría que estamos una vez más aquí todos reunidos y usted en su casa acompañándonos con su programa Para Dónde Vamos. El tema de hoy creo que es un tema también que todos hemos experimentado esto y se llama el sentimiento de vergüenza y de culpa. Porque el sentimiento de vergüenza y de culpa son emociones secundarias que están dentro de nosotros y que pueden venir por muchas razones. Por ejemplo, puede ser cuando nosotros venimos de una familia que tiene ciertos estereotipos, cierta forma, como quien dice, una forma cultural de tener estas creencias de que para ellos las cosas son de esta forma o de esta forma. Y cuando uno rompe ese esquema o rompe ese patrón, entonces es cuando viene la familia y se escandaliza y tú tienes la culpa y qué vergüenza y esto y el otro. Y de esto creo que a todos nos pasa un montón. Vamos a ir compartiendo testimonios para que ustedes se den cuenta. Pero quisiera decirles primero qué es la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento de no tener derecho. Miren qué interesante, es un sentimiento de no tener derecho, de no ser digno, de pertenecer a un grupo y su manifestación de la conducta es la huida o ocultarse. La vergüenza tiene que ver con el ser, con algo que está dentro de uno, algo que uno siente. Uno se puede avergonzar de la familia de donde uno viene, la zona de donde viene, cómo viste, de su situación económica, de sentirse inferior, ¿verdad? De sentirse uno no capaz, no preparado intelectualmente. Entonces uno siente vergüenza cuando está entre personas que son más letradas, que se visten mejor, que son de una situación económica mejor, etc. Y el sentimiento de culpa tiene que ver con el hacer. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Es algo que uno hace y de repente se siente culpable. Y especialmente uno se siente culpable cuando es en grados extremos, es precisamente cuando uno siente que uno tiene un problema con el mundo. No está uno de acuerdo a los patrones del mundo. Y esto también se da porque tenemos la tendencia de estar siempre echándole la culpa a otra persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vergüenza y la culpa? La vergüenza es algo que sentimos que está dentro de nosotros y la culpa es algo que hemos hecho. Hay varios ejemplos. Bueno, por ejemplo, la vergüenza, tengo miedo a que me rechacen. Tengo miedo a que no me tomen en cuenta. Tengo miedo a que me abandonen. La culpa tengo miedo a las consecuencias de mis actos. Tengo miedo a que este sentimiento de culpabilidad que tengo, que me vayan a proporcionar un castigo, ¿verdad? Estas son como los puntos más importantes. Cuando la culpa y la vergüenza son de una forma moderada, es positivo porque nos ayuda a revisarnos, decir, híjole, no debería de haberle gritado a esta persona y me siento culpable de que por este grito cayó con una migraña, o sea, me siento culpable, voy a ir a pedirle disculpas. O la vergüenza, ¿verdad? También cuando son moderadas, entonces uno busca cómo solucionarlas. Pero hoy no vamos a hablar de la culpa porque hiciste algo. Vamos a hablar de la culpa y la vergüenza que vienen desde nuestra niñez,
que nos los imponen, que es cultural, que llevamos esta carga, ¿verdad? Esta carga, por ejemplo, cuando su mamá le dice a uno, muchachita, tú me vas a matar, porque tú siempre sos insolente, y de repente la mamá se muere, con los años viene un sentimiento de culpa, o sea, por mi culpa se murió, no se murió por su culpa, pero como esto fue lo que me metieron en la cabeza, entonces llevo acarreando esto, ¿verdad? Igual cuando hemos vivido en una familia donde siempre tuvimos un papá que lo metieron preso, un papá que fue un escándalo público, ¿verdad? Entonces, como hijos, llevamos encima de nosotros esta vergüenza, ¿verdad? Como que todo el mundo supiera la historia de dónde venimos y vamos llevando esta vergüenza. Quiero que hablemos de este tipo de culpa y vergüenza. Tenemos ahora a varios invitados, tenemos con nosotros a Adriana, tenemos con nosotros a Ana Elvira, que nos está acompañando, Sandrita, que nos acompaña bastante en nuestros programas, y Ana Julia, que es una bendición las aportaciones de ella. Quisiera que Ana Elvira nos compartiera un poquito. Bueno, yo durante muchísimo tiempo me sentí culpable porque mi mamá falleció cuando yo tenía 9 años y yo era una niña así bastante inquieta, como todos los niños, ¿verdad? Entonces llegó un momento en el que yo pensé que yo tenía la culpa, que yo me había portado mal, porque mi mamá había fallecido, y eso me generó un sentimiento de culpa muy grande. Tenía vergüenza también de decir que mi mamá había fallecido, porque antes eso no se daba, era muy raro que uno se quedara huérfano de pequeño, ¿verdad? Entonces, eso me llevó a mí a ser una persona retraída, muy distante. Yo parecía un iceberg. Una vez alguien me dijo que yo parecía un enorme iceberg. Entonces, con el tiempo, eso se transformó en frustración, en ira, en rencor, y me llevó a tener un carácter sumamente difícil, hasta que yo, pues, realmente le pedí al Señor que cambiara eso en mi vida, que cambiara eso en mi corazón, porque yo no había nacido así, el Señor no me había mandado a este mundo con ese carácter, y pues gracias a Dios lo he podido superando con el tiempo, con la ayuda del Señor también. Y es interesante esto, Ana Elvira, porque la verdad es que cuando nosotros llevamos un sentimiento de culpa escondido, que nos da miedo hablar del sentimiento de culpa, aunque sea distorsionado, nos da miedo porque no queremos ser juzgados, se desencadena en un enojo, en una ira. Ahora, ¿quién le dijo a usted, de dónde sacó usted que era la culpable de la muerte de su mamá? Quizás porque a veces era inquieta, le daba cóleras, y en un niño es muy difícil entender ciertas cosas. Incluso yo me peleé con Dios. Para mí Dios no existía, nunca lo había visto, nunca lo había tocado. Entonces era así como que estábamos peleados. Yo lo desconocí durante muchísimos años, y Él había sido el que me había causado también ese dolor, porque yo necesitaba a mi madre y Él me la había quitado. Entonces era algo, quizás también una doble culpa, una doble vergüenza, un doble dolor para mí, y viví con eso durante casi 55 años de mi vida, ¿verdad? Wow, sí. Fue un peso muy grande. Es una carga bien grande. Dicen que los que sienten vergüenza frecuentemente se ven a sí mismos como seres inútiles, como personas incapaces de alcanzar las metas que se han trazado en la vida. Piensa que no son tan listos como los demás. Y es que también llega a pasar que uno se pone una meta bastante alta. A veces uno busca como la perfección, ¿verdad? Usted estaba contando algo de eso, Ana Elvira. Sí, realmente yo tengo un papá a quien amo muchísimo, tiene 99 años, fue mi modelo realmente. Yo el único modelo que tuve fue mi papá, un hombre muy perfeccionista, muy bueno, un excelente profesional,
Entonces yo siempre aspiré a ser como él, pero llegó por las circunstancias de la vida, mis expectativas no llenaron realmente lo que yo quería llegar a ser, y en un momento también me sentí frustrada, sentí que todos mis intentos no lograban conseguir todo lo que yo me había propuesto en la vida. Entonces eso también me generó culpa, me generó vergüenza, aunque él nunca me lo expresó, ¿verdad? Pero quizás en mí estuvo ese error, ¿verdad? De ponerse una meta. La verdad es que uno tiene que ponerse metas altas, definitivamente que sí. Pero también tenemos que saber de que somos seres limitados. Y esto es algo que a veces a uno de niño no se lo enseñan, y no se lo enseñan, me imagino, para no ocupar ya eso de pretexto, ¿verdad? Soy ser ilimitado, soy imperfecto, pero a veces uno busca esa perfección, claro, ¿verdad? Entonces, cuando las expectativas son demasiado altas, uno puede llegarse a sentir con este sentimiento de vergüenza de que no alcancé lo que yo quería. Vamos a irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros, que venimos con más testimonios. Aquí estamos de regreso, tocando el tema de la vergüenza y de la culpa, que realmente cuando uno empieza a investigar un poco esto, nos damos cuenta que todos hemos pasado por toda esta etapa, ¿verdad? De sentir vergüenza. Incluso fíjense que estaba pensando de aquellos famosos dichos que uno dice, pena ajena, ¿verdad? Vergüenza ajena, ¿verdad? Uno siempre se está cargando con vergüenzas y con culpas que realmente no le corresponden. Adriana va a compartir un poco también su historia de niñez sobre estos temas. Sí, buenos días. Pues quiero compartirles un poco de este tema sobre la vergüenza y la culpa. Pues en mi niñez recuerdo, y está bien marcado, que me decían mis padres, o sea, mi madre, sin quererlo decir, ¿verdad? O sea, me decían, no, es que estás gorda, y así no nadie te va a querer, nadie te va a aceptar, y por lo consiguiente en la escuela pasó lo mismo, me rechazaban, no, esa gorda no la incorporemos al grupo. Entonces eso creó en mí una vergüenza que yo decía, o sea, si no me aceptan, no me acepto ni yo misma. Entonces me sentía culpable a la vez, porque decía, no, esto está en mí, yo tengo que cambiar esto, ¿verdad? Sentirme amada. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero eso siempre quedaba como una vergüenza que me costaba, hasta hoy me costaba superarlo. Y pues me afectó muchísimo, porque me volví una mujer muy tímida, en que me cuesta entrar a hablar, me cuesta expresarme, porque si yo me expresaba en mi tiempo de niña, no me dejaban. Entonces eso a mí me bloqueó, completamente me bloqueó. Y no me sentía querida, entonces me aislé, me volví más tímida aún, más falta de expresión. También cuando los profesores me decían, bueno, tenemos que exponer nuestro trabajo, ¿verdad? Yo me sentía avergonzada, no quiero que me vean así, estoy gorda, ¿verdad? O sea, eso ya me lo había tomado
como bien en serio. Yo era gorda, yo soy aquí, yo soy allá, no me siento bien. Entonces me marcó, eso me marcó muchísimo y me sentí muy culpable porque hoy en día eso no me dejaba como salir de esa culpabilidad, de cómo lo voy a lograr, de cómo lo voy a hacer, de cómo, ¿verdad? O sea, no tenía cómo hacerlo, no tenía esa ayuda, no tenía. Entonces en mí yo me autocriticaba, me autodevaluaba. Entonces, pero yo quería estar en ese grupo, o sea, que me incluyeran, ¿verdad? Entonces, hasta hoy, con la ayuda de Dios, Él me ha revelado que eso sí me marcó mucho y Él me ha ayudado a sanar esa parte. Pues todos tenemos el derecho a cambiar y Él me ha sanado, pues, porque Él me ha traído con amor, con su infinito amor. Y pues o sea, ya se me quitó esa forma de pensar de mí misma, el que soy aquí, el que soy allá, el que no voy a poder, el que verdad, el que todo lo que yo venía acarreando desde de mi infancia y que también en mi hogar, y yo decía, mi padre también está en ese problema, y entonces, no, decía yo, me sentía peor, me sentía más avergonzada porque decía, mi padre quiere seguirse autodevaluando, no quiere seguir luchando, ¿verdad? Entonces, todo eso el Señor me lo ha ido mostrando increíblemente y en este proceso, pues, gracias a Dios he sentido la mano de Dios. O sea, Él me ha revelado muchas cosas de mi infancia que estaban ahí y que yo las escondía por todo esto. Entonces, por la avergonzada que me sentía, yo lo escondía. Entonces sentía que cualquier cosa yo me quería meter debajo de una mesa o de un escritorio o de lo que fuera, pero para que no me vieran, porque me iban a ver gorda y fea, como eso era lo que ya me decían, ¿verdad? Entonces, pues en ese proceso ya Dios me lo reveló y pues somos todos dignos de amor, somos dignos de aceptación, ¿verdad? No tenemos que sentirnos rechazados, ya eso ya como quedó en el pasado, ¿verdad? Dios ya me lo mostró y creo que ya Dios sanó esa área de mi vida, porque esa timidez y esa expresión, poderme expresar ante los demás me costaba un mundo, porque ya sentía que yo no valía, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi forma de... Y es interesante porque fíjense que con esto de la gordura, aquí sí podemos hablar de la vergüenza y la culpa. La vergüenza de estar gorda y la culpa porque me acabo de comer un chocolate, ¿verdad? Y es increíble cómo también la frustración si tenemos nosotros, uno de nuestros padres está frustrado y nosotros recibimos ese bullying, ya sea el bullying en la casa, el bullying de nuestros padres, el bullying del colegio. Es increíble cómo realmente nos impacta y nos marca, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Ese marca, ese sentirme vergüenza, yo sé que todo el mundo me está viendo que estoy gorda y capaz nadie, ¿verdad? Así es como cuando alguien me decía, es que todo el mundo me ve. Y digo yo, ¿y qué tan importante te crees de que el mundo entero te vea? ¿Verdad? Lo que pasa es que es uno. Es el cristal, es el filtro de uno. Uno se ve en el espejo y ese filtro lo hace ver a uno que está horrible, horroroso y todo eso. Entonces, en la gordura sí pudiéramos ver el sentimiento de vergüenza y el sentimiento de, ¿cómo es que se llama?
de culpabilidad cada vez que uno come, cada vez que uno no se limita, cada vez que uno... Igualmente también la expresión. Cuando somos niños, cuando estamos niños, y especialmente si venimos de los años pasados, porque ahora los niños hablan de todo y nadie los calla, ¿verdad? Hasta un niño de hoy, sí, un niño puede decir, ay mamá, ¿por qué me estás pateando debajo de la mesa, verdad? Y uno tratando de que se calle y deje de estar diciendo alguna imprudencia o que esté comiendo mal. Los niños hoy dicen de todo y hablan de todo. Pero en nuestra época, a nosotros, mi madre, con la mirada, nos hablaba con la mirada. O sea, y uno tenía que hacer... Pero también como que antes, cuando uno era niño, no tenía derecho a hablar. No había oportunidad de mostrar nuestros sentimientos y emociones. Si uno lloraba, espera que me muera para que llores. Si uno se enojaba, deja de estar llorando, deja de estarte enojando. O sea, realmente uno va creciendo con hay como una, se siente uno reprimido. En los niños reprimidos que no manifiestan sus emociones porque no se les deja. Vamos a irnos a un comercial y seguimos con más. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema, el sentimiento de vergüenza y de culpa, y es interesante cómo estos dos se mezclan, pero son diferentes. Repitiendo un poquito lo que decía al principio, el sentimiento de culpa es algo que yo he hecho y que tengo miedo a recibir las consecuencias. El sentimiento de vergüenza es algo que está dentro de mí y tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que me rechacen. Pero a pesar que son dos cosas diferentes, las podemos experimentar al mismo tiempo. ¿Verdad? Podemos sentir vergüenza y nos sentimos culpables por algo que hayamos hecho. Como ponía el ejemplo, pues también de la comida y de la gordura, ¿verdad? Siento vergüenza que estoy gordo, pero me siento culpable que me acabo de comer un plato de espaguetis, ¿verdad? Me siento culpable que no me estoy poniendo a dieta, ¿verdad? Ok, vamos a compartir. Sandrita quiere compartirnos un poquito sobre este tema. Sí, qué importante es retroceder, ¿verdad? De dónde vienen tantas cosas que uno no ha entendido. En mi niñez, nosotros nos tocó que criarnos, y a mí en lo personal, soy la mayor de 5 hermanos. Y mi papá y mi mamá se divorciaron, entonces nos fuimos a vivir con mi abuela. Yo he sido una persona bien inquieta, o sea, vivimos en un pueblo, entonces ahí uno podía salir, correr y jugar. Ya creciendo un poquito más, cuando comenzamos a estudiar en la escuela, yo recuerdo de que había un grupo que era como de las mejores niñas del pueblo. Y yo, como decía Adriana, tratando de ser parte de ellas. La verdad que sabía jugar, salía a correr, siempre tenía tiempo para irles a tocar las puertas y estar viendo televisión o haciendo cualquier cosa con ellos. Pero esa libertad que yo tenía también era mal vista por los papás de mis amigas, de mis compañeras, porque era como libertina, o sea, no tenía quien me dijera nada. Entonces hubo en un par de ocasiones de que me dijeron, no, fíjate que mi mamá no quiere que me meta con vos, ¿verdad? Porque no hay quien te respalde. Entonces, ese rechazo, ¿verdad? Y yo decía, comencé a sentir y a experimentar ese sentimiento de protección, porque ellas sí tenían como un hogar más estable y yo no lo tenía. Entonces, veía las diferencias. Y esto también me hacía a mí generar una responsabilidad por mis hermanos, ¿verdad? Porque yo me sentía que debía protegerlos, que ellos no pasaran eso. Entonces era una cuestión bien fea. Y así fuimos creciendo. El poder salir de todas estas cosas era de que, por ejemplo, me ayudó mucho a poder no quedarme ahí bloqueada ante el rechazo de familias. Hubo fiestas, por ejemplo, cuando cumplimos 15 años, ¿verdad? De que no me invitaron, pues. Y me dolió porque si éramos parte de
de las inseparables, entonces el que no me hayan tomado en cuenta sí marca. Pero mi mismo carácter de salir adelante, de superarme, quizás no me dio tiempo de detenerme a ver tanta cosa, eran como dolores que claro, ya en mi edad adulta sí vi que repercutieron en muchas cosas, ¿verdad? En ese momento pues no las identificaba. Con la culpa me tocó a mí, como repito, ser la mamá prácticamente de mis hermanos. Entonces, de que estudiaran, de hecho mi hermana menor prácticamente se volvió mi hija. Yo me hice responsable de su educación y vivió conmigo pues hasta el día que se casó. Sin embargo, con uno de mis hermanos, porque yo solo tengo un hermano varón, él no tuvo la misma suerte que nosotros y en el mundo encontró caminos pues de esos difíciles, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no haya podido él convertirse en un hombre profesional con un hogar, ¿verdad? Sino que con tantas dificultades a mí me marcó y por mucho tiempo, hermana Lorena, yo me sentí culpable porque yo sentía que pude haber hecho más, que si yo hubiese estado más pendiente de él, las cosas hubiesen sido diferentes. En mi caminar en el Señor me ha logrado liberarme de que mis responsabilidades eran otras. Claro, usted era la hermana, no era la madre. Así es. Que hasta mucho hizo con hacerse cargo, que no se murieran de hambre. Sí, pero pues es una realidad de la que nos toca que vivir y enfrentar. Llevamos una carga, o sea, algo que nosotros tenemos que aceptar es que estamos llevando cargas que no nos corresponden de sentimientos de culpabilidad. Esto es bien importante que nosotros llegamos a descubrir, ¿verdad? Que estamos llevando cargas muy grandes de sentimientos de culpabilidad por situaciones de cosas que hicimos o que no hicimos dentro de nuestra juventud, dentro de cuando nuestros hijos estaban pequeños. Y a veces cuando vemos los frutos, y fíjense que yo creo que no hay nada escrito en piedra, no es matemática. La vida no es matemática, no es 2 más 2 son 4, sino que a veces de padres que, de padres que han sido locos, drogos, han salido unos hijos increíbles. Y a veces de padres sumamente responsables, sumamente dedicados, a veces salen hijos locos. O sea, no hay matemática. Antes decían que los hijos solo eran reflejo de los padres, hoy no, o sea, el mundo jala tan fuerte, hay tanta tentaciones en el mundo que, ¿verdad?, un hijo de buenos padres se puede terminar desviando, pero lo importante es no acarrear esta culpa excesiva, ¿verdad?, este sentimiento de que yo soy la culpable. Incluso hay personas que la culpa la tienen tan metida y la vergüenza la tienen tan metida en grados desproporcionales que hasta se siente culpable porque Trump está levantando el muro. O sea, de verdad hay gente que se siente culpable hasta por cualquier cosa. Ana Julia quiere compartirnos también. Pues yo no me siento culpable de que Trump está levantando el muro, pero la cosa es que de pequeña, todo lo que pasaba alrededor era mi culpa. Algo hacía el perro a 2 cuadras, la Ana Julia lo hizo. Y todo era, Ana Julia era la culpable. Alguien quebraba algo y yo ni siquiera estaba allí, Ana Julia era la culpable. Lógico, tenía una reputación de tremenda, pero no era todo mi culpa. Y eso me llevó a mí a ser rebelde. Entonces, la rebeldía, la culpabilidad la escondía a través de la rebeldía. Y empecé a hacer cosas que no eran agradables. Empecé con las drogas, porque me avergonzaba, me enojaba que todo era mi culpa. Inclusive dentro del mundo en que pasé por muchos años, en la irrealidad por las drogas, yo les pagué a tanta gente que abortaran y yo no me sentía culpable y no me daba vergüenza. Según yo estaba haciendo algo bien, estaba ayudando.
estaba ayudando a que los papás no la regañaran, porque como yo venía de un hogar que si respiraba mal mi papá me regañaba, entonces hasta que llegué al caminar del Señor, que empecé a ver una película de toda mi vida de infancia, me empecé a dar cuenta qué vergüenza todo lo que yo había hecho. El ridículo, porque la vergüenza también va a la par del ridículo que uno hace. Yo me acuerdo que en restaurantes, tomábamos de una manera que llegamos a un punto que no nos podíamos levantar de la mesa y nos tenían que ayudar. Y muchas veces las gradas las bajabas, bueno, tremendo. Me avergüenzo, sí, pero cuando lo hablo, porque sé que el Señor me ha sanado en su totalidad, ya no siento culpa, al contrario, evito hacer sentir culpables a otros, porque sé que la culpa y la vergüenza viene de una raíz de la infancia. Y lo peor que nosotros podamos hacer a otros, sabiendo que nosotros lo hemos vivido, es haciéndolos sentir culpables y sintiendo vergüenza. Yo no me gradué por andar en la parranda. Ahora sí, siento culpa, sí, hay consecuencias. Me avergüenzo todo el dineral que mis papás gastaron. Pero nunca es tarde para comenzar. Empecé el caminar del Señor y con tantos talentos que el Señor a mí me ha dado, me preguntan de qué universidad me gradué. Y yo les digo de la Universidad del Espíritu Santo. Porque ahora Él me acompaña, Él me da tantos talentos, tantas iniciativas, tanta creatividad, que ya la culpa y la vergüenza quedaron atrás. Qué bueno, y es que así de eso se trata. Se trata de ir buscando la forma en irnos liberando, primero descubrir la raíz de la vergüenza, la raíz de la culpa, del sentimiento de culpabilidad, para poder trabajar en ello e irnos liberando. No se nos vaya, vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, el tiempo pasa bastante rápido cuando hablamos de temas tan interesantes como este que hemos tocado. Pero no quiero que pase sin que invitarlo a usted que revise en su corazón cuál es el sentimiento de culpa que lo ha ido acompañando durante todo ese tiempo. Cuando en el caso, como Ana Elvira decía, que a los 9 años se sintió culpable de la muerte de su mamá, yo siempre le digo, cuando personas me dicen eso, yo digo, busque una niña de 9 años, véala. ¿Usted cree que esta niña de 9 años puede ser causante de la muerte de su madre? No, ¿verdad? Pero vamos acarreando con estos sentimientos, ¿verdad? Nos podemos sentir culpables de que yo tenga un buen trabajo y mi familia no. Me puedo sentir culpable de que a mí me va bien y a los otros no. Me puedo sentir culpable de que tengo dinero y los otros no. Me puedo sentir culpable hasta de que me estoy comiendo un helado, y tanta gente pobre que hay que no tienen ni siquiera para un helado, entonces ni siquiera me como el sorbete a gusto. Me puedo sentir culpable que soy la hermana menor y me enamoré y tengo novio y mis hermanas mayores no se han enamorado y no tienen novio. Miren, es impresionante cuántos sentimientos de culpabilidad que son sin fundamento, pero todo tiene una raíz. Yo les quiero decir que uno no nace con vergüenza ni con culpa, es producto del desamor con el que nosotros nos enfrentamos. Ahora, ya que este es el último bloque, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ustedes se liberaron de estos sentimientos de culpa y de vergüenza? Pues yo me liberé de estos dos, de la vergüenza y de la culpa y de muchas cosas más, en este retiro del dolor a la gracia. Este retiro fue tan fuerte que ahí el Señor me liberó de tantas ataduras, de infinidad de cosas que me ha hecho ser libre.
Y pues esa fue la forma en que yo descubrí muchas áreas de mi vida que estaban mal y que el Señor me las hizo descubrir para sanarlas y abrirme a la sanación. Qué bendición. Ana Elvira. Bueno, yo he podido superar muchas cosas a través de mi caminar en el Señor desde hace 12 años que yo estoy en esta bendita comunidad de Nueva Alianza, y el año pasado pude hacer mi retiro del dolor a la gracia. Realmente fue impresionante todo lo que el Señor me reveló, me sanó y sobre todo me hizo ver que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha amado, que su misericordia es infinita y que soy su princesa y que Él es mi rey. Ay, gracias. Gracias por compartir. Sandrita. Bueno, yo igual, casi 15 años de estar en el caminar del Señor, y así fui descubriendo parte, ¿verdad?, de esas cosas de mi pasado. Pero igual he asistido al retiro del dolor a la gracia, y ahí tuve la oportunidad de destapar tantas cosas que había en mi corazón que ni yo sabía. Porque creo que el mecanismo de autodefensa que tenemos los seres humanos es como taparlo, y actuamos de una manera que no entendemos por qué. Así que yo le doy gracias al Señor de haber tenido la oportunidad de ir, de descubrir todas esas cosas, de sanar mi corazón, de perdonar, ¿verdad?, todas estas personas que de una manera inconsciente también marcaron mi vida y que ahora me ha hecho libre y feliz en el Señor. Qué bendición. Lo que pasa es que una de las bendiciones que tiene el retiro del dolor a la gracia es que nos ayudan a ir a descubrir la raíz. Yo creo que este es el punto, porque uno puede irse liberando de sentimientos de culpas que suceden en la edad adulta, que uno dice, ya no le voy a hacer caso, y que es producto de la madurez de uno. Uno va madurando, ¿verdad? Uno va madurando, se va haciendo adulto, y hay cosas que uno dice, esto no vale la pena, no, yo no me siento culpable de esto. Pero sí hay una raíz, y lo interesante de este tipo de retiro, este retiro que es de sanación profunda, ¿verdad? Entonces uno descubre la raíz y como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y así es como uno se va liberando. Ana Julia, ¿cómo te fuiste liberando de este sentimiento de vergüenza y de culpa? Yo creo que después de tanto abuso y tanto trauma de hacerte sentir culpable y tener tanta vergüenza, yo creo que lo primordial que yo hice al conocer al Señor fue pedir perdón. Empecé a buscar a gente que yo también había dañado, que las había avergonzado, que las había hecho sentirse culpable. También le pedí perdón a Dios, perdoné también a Dios porque me enojé un tiempo con Dios. Y lo más importante, creo yo, Lore, que el retiro ese del dolor a la gracia te ayuda es también perdonarte a ti mismo. Porque tú puedes pedir perdón 70 veces 7, pero casi nunca se perdona uno. Correcto. Y entonces queda todavía ese hilito atado a tu infancia. Y mientras tú no te perdones, Dios te puede perdonar, tú le puedes perdonar a Dios, pero si tú no te perdonas, correcto, sigues en la banda sin fin. Sí. Entonces sí, perdonarme a mí misma. Eso sí es correcto. Gracias porque yo creo que esto es bien importante, ¿verdad? Ir buscando uno la manera de poder salir. Y también nuestro Señor Jesús, fíjense que voy a leer 2 citas bíblicas que son muy buenas para respaldar ese tema, ¿verdad? Que es en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 10 al 11, dice: ya está aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios. Ya está aquí la autoridad de su Mesías. Y miren qué interesante es lo que dice adelante. Ha sido precipitado el acusador. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba en presencia de nuestro Dios. Esto es bien interesante porque a veces uno está escuchando, qué barbaridad, ¿cómo hiciste eso? O sea, siempre está el acusador, el enemigo que te está descalificando de todo. Te descalifica de todo. Todo lo que uno hace te descalifica. Entonces aquí vemos con el Señor que dice, ¿verdad? Ha sido precipitado el acusador, el que te acusaba
día y noche ante el Señor. Y también tenemos otra cita bíblica en Romanos 8:33. Y nos dice en Romanos 8:33, dice lo siguiente. A ver, vamos a ver, 8:33, dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios si Dios es el que salva? ¿Quién será el que condene si Cristo Jesús ha muerto, más aún ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Y cuando el Señor palabra de Dios, y cuando el Señor se encuentra también a la mujer infragante en adulterio, ¿quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusaban? Y él dijo, Señor, se han ido. Dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Realmente para liberarnos y de la vergüenza, ¿cuándo yo me libero de la vergüenza? Cuando yo reconozco que soy hija de Dios, que soy una princesa de Dios, que soy escogida y amada por Él, que soy pueblo escogido, nación santa, que valgo oro, valgo su sangre derramada en la cruz. Yo no tengo de qué avergonzarme. Él me escogió, Él me llamó. Mi historia, mi pasado, mi familia, lo que hice, lo que no hice, si fui profesional o no fui profesional, si tengo dinero o no tengo dinero, si puedo hablar idiomas o no puedo hablar idiomas, si tengo un carro me muevo en bus, si me toca ir a pie, la casa donde vivo, no importa. Soy una princesa de Dios. Y usted, querido hermano, también. Ustedes son hijos de Dios, amados por Dios. El que los acuso es acusador, que siempre está descalificándote de todo lo que haces. Lo importante es buscar a Dios, buscar esa raíz y poderme liberar. Por eso vamos a hacer una pequeñita oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por tu amor. Yo sé, Señor, que tú has venido a liberar a los cautivos. Te pido, Señor, que me liberes de este sentimiento de culpa y de este sentimiento de vergüenza. Porque yo sé, Señor, que tú has venido a salvarme, no a condenarme. Gracias, Señor, por tu amor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa. Que Dios los bendiga. Espero que este programa haya sido de mucho provecho para usted. Bendiciones. Bueno, espero que les haya gustado este programa. La verdad es que los testimonios siempre enriquecen y siempre nos identificamos con ellos. Porque ¿quién de nosotros no hemos crecido con sentimientos de culpabilidad desde nuestra niñez? Por eso es importante liberarnos. Dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos que liberarnos de ese sentimiento de culpa y de vergüenza. Y la vergüenza porque sabemos que el Señor nos perdona. Él hace nuevas todas las cosas. Con Él podemos hacer borrón y cuenta nueva. Y nunca nos avergoncemos de nuestra cuna. O sea, de nuestros ancestros, de nuestros padres. No nos avergoncemos de la situación económica, no nos avergoncemos de nada, porque al final, ante los ojos de Dios, todos somos iguales y cuando lleguemos a la presencia de Dios, todos vamos a disfrutar de su presencia y de su amor. Allá no habrán diferencias, así que ánimo, adelante. Tengo una pregunta, hermana Lorena. Yo me casé y mi madre me echó la culpa toda la vida de que la había abandonado. Ahora ella murió y sigo cargando este sentimiento de culpa. Ay, estas cosas pasan. A veces nuestras madres, hay mamás que son egoístas, ¿verdad? Y que creen que pueden manipular a los hijos o a las hijas y que buscan un sustituto o alguien para que los cuide hasta el final. No, entrégale al Señor su culpa. De verdad, entrégale al Señor su culpa. No le tocaba a usted haber cuidado a su madre en la vejez.
La verdad es que realmente nosotros, el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos personas libres para poder tomar decisiones y podernos casar. Libérese, solo el Señor puede darnos esa paz. Así que adelante, ore por su mamita, que por ese corazón egoísta, ¿verdad? Que el Señor también tenga misericordia de ella. Y queridos hermanos, también queremos agradecer a todos los hermanos que están viendo nuestro programa en Perú y en República Dominicana. Gracias por habernos escrito. Nos da muchísima alegría que este programa haya traído bendición para sus hogares y para estos países. Así que hemos llegado al final. Que sean felices haciendo felices a los demás. Dios los bendiga. Solo que les recuerdo siempre el programa en El Salvador, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 8 de la noche y los jueves a las 10 de la noche, siempre en Canal 8 Agape TV. Que Dios los bendiga.